¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy me encuentro en la reunión regional latinoamericana del Foro Económico Mundial. Escuchará usted mucho ruido ambiental. Eso es parte de lo que es absolutamente inevitable aquí en el Foro Económico Mundial, pero la gran ventaja es que podemos tener personajes de primer nivel, tanto mexicanos como extranjeros. Hoy tengo el placer de presentarle a usted a María Marván. María Marván actualmente es presidenta de Transparencia Mexicana, una institución que busca precisamente ayudar a transparentar lo que ocurre en el sector público de nuestro país y, por qué no decirlo, en toda la sociedad mexicana. María Marván ha sido también presidenta del IFAI, presidenta del Instituto Federal de Transparencia, y también ha sido consejera del Instituto Federal Electoral. María Marván también en la actualidad es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. María Marván, gracias por esta conversación. Sé que hay mucho ruido, pero los temas son muy importantes. Yo sé que iba a estar contigo, finalmente no vas a poder estar, pero en un panel sobre ética, sobre integridad. ¿Por qué es importante la integridad? ¿Por qué es importante el que busquemos formas de que nuestro sector público sea más honesto? ¿Por qué es importante? Yo creo que es indispensable, en primer lugar, reconocer que hoy la corrupción es un tema opuesto, digamos, a la ética. Antes no había tanta preocupación o se daba por descontado. Cada día más, no solo en México, sino en la economía mundial, se ha focalizado como un tema importante que hay que resolver. Probablemente que bajar a niveles mínimos, a lo mejor es muy difícil pensar que esta desaparecería en un momento dado, pero sí el nivel de corrupción al que han llegado nuestros gobiernos y la preocupación de que las reglas no se cumplen y de que hay quienes obtienen ventajas en el mundo económico a través de la corrupción tanto de empresas como de gobiernos. Creo que cada día más es una preocupación, la OECD se preocupa por esto, el mismo hecho de que el Foro Mundial económico esté preocupado por ver de qué manera se incrementa la integridad, y creo que hay que decir, se tiene que incrementar al mismo tiempo que en los gobiernos, necesariamente en el mundo de la empresa privada, es decir, uno complementa al otro. Uno corrompe al otro también, o los dos se corrompen mutuamente. O se corrompen mutuamente, y también hay que reconocer, a veces también hay corrupción en el mundo económico, aún en esferas donde no entra el gobierno. Esto genera una asimetría y un desnivel que en última instancia cuesta mucho a la sociedad. Creo que María, esa es la parte más importante. Pero hemos visto a lo largo de los sexenios, a lo largo de las décadas, una serie de iniciativas para mejorar o combatir la corrupción. Ya hemos visto cómo se multiplican las reglas, desde la campaña de Miguel de la Madrid, después vimos muchas medidas, no sé, con Ernesto Zedillo. A lo largo de los años hemos visto medidas para combatir la corrupción, y me dicen algunos funcionarios, se vuelve hasta peligroso firmar cualquier tipo de papel, porque por cualquier tipo de situación termina siendo responsable de gastos de toda naturaleza. ¿No hemos exagerado en las reglas? Creo que tenemos, en términos de corrupción, el mismo problema que tenemos en la mayoría de las situaciones en México. Pensamos que las reglas por sí mismas resuelven, uno, y dos, que mientras más reglas es mejor. Sin lugar a dudas estoy de acuerdo contigo, creo que hay necesidad de hacer una simplificación en términos de las reglas. Así como hemos tenido un incremento de reglas para la corrupción, también hemos tenido muchos intentos, algunos fallidos, de simplificación administrativa. Y creo que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Acaba de aprobarse ahora en el Congreso de la Unión una reforma constitucional que es importante, es el Sistema Nacional Anticorrupción, que busca de alguna manera coordinar todo lo que debe ser prevención, y creo que la mayor parte debería de ir a prevención, todo lo que tiene que ser investigación, es decir, cuando hay un caso de corrupción o un presunto caso de corrupción, realmente que las instituciones mexicanas dentro de la Administración Pública Federal o la Auditoría Superior de la Federación en el Congreso de la Unión tengan la posibilidad realmente de investigar,
y complementarla con las acciones ya propiamente judiciales. Esto debería de pensarse como una reforma de largo plazo, como el primer paso para una construcción importante que desde luego tiene que ir simplificando las cosas, haciéndolas más sencillas pero mucho más exigentes, en donde el funcionario público sienta la tranquilidad de que puede hacer su trabajo, de que no lo van a pescar por cuestiones administrativas o por errores u omisiones que en realidad no son propiamente una corrupción, y por el contrario, que quien actúe de manera desleal al sistema, ese sí va a ser fácilmente identificado, investigado y en última instancia castigado. María, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo en alguna ocasión en una entrevista que la corrupción es un problema cultural. Hay quien ha dicho incluso que es genético, que los mexicanos o los latinos somos por naturaleza corruptos y los noruegos y los suecos no lo son. ¿Qué te parecen esas teorías o cuál es el origen? ¿Por qué somos tan corruptos en México? ¿Y por qué al cruzar la frontera, de hecho, nos volvemos menos corruptos? Voy a empezar por el final porque es más fácil. A ver. ¿Por qué al cruzar la frontera nos volvemos menos corruptos? Yo creo que es muy fácil. Porque la ley se cumple y cuando no se cumple hay consecuencias. Y la posibilidad de pagar las consecuencias es mucho más alta en un sistema de derecho que funciona, en el que no hay impunidad, que en un sistema donde el propio diseño está hecho para encontrar siempre puertas de salida. Pero si al cruzar la frontera nos volvemos menos corruptos, esto significaría que no es ni étnico ni cultural, ¿verdad? Es que no podemos aceptar que es étnico-cultural, porque entonces no habría más que resignarnos, ¿sí? Yo creo que es una cuestión de diseño institucional, es una cuestión de incentivos y también es una cuestión de generación o propiciar una serie de valores éticos. Finalmente fue por donde empezó la entrevista, en donde haya una lógica y un convencimiento de que cuando yo hago las cosas mal, a lo mejor yo estoy ganando, pero estoy afectando en realidad a toda la sociedad. Creo que la forma en la que nuestros vecinos del norte, y tú empezaste con el ejemplo, tienen claramente introyectado, por ejemplo, que mentir para juramento es absolutamente inadmisible, tendríamos que ir entrando a esa lógica. Una de las cuestiones, y no voy a caer en decir que es cultural, porque sí creo que se puede transformar, en México mentir y robar está socialmente aceptado, mucho antes del problema legal. Yo creo que todos nuestros hijos en la escuela han perdido la lonchera, han perdido el suéter, han llegado a casa, a lo mejor muchos de nuestros hijos, con una lonchera o con un suéter ajeno, y no hay la cultura de decir, a ver, hijo, esto no se vale. Tú no puedes copiar en un examen porque estás haciendo trampa y tu honor no te debería de permitir hacer trampa. Creo que sí hay necesidad de retomar una educación ética, sin lugar a dudas, pero no aceptar que esto pues es un destino manifiesto y ni modo, vivimos en una sociedad corrupta que no tiene remedio. Me parece pues darnos por derrotados de entrada, ¿no? Hemos visto transformaciones en algunos países en relativamente poco tiempo. Me dicen, por ejemplo, que los niveles de corrupción en España en los años 50, en los años 40 eran enormes, por lo menos cuando se comparaban con el resto de Europa. Hoy vemos una España en que pues sí hay corrupción, como en todos los lugares del mundo quizás, pero con niveles relativamente bajos, como te lo dice cualquier gente que haga negocios en España. Vemos el caso de Chile también, que ha reducido sus niveles de corrupción a pesar de algunos casos muy sonados en que han participado hijos de funcionarias electas muy importantes, pero quien quiera que ha trabajado en Chile te dice el nivel de corrupción es mucho más bajo. ¿Se puede lograr entonces algo así en México? Sin lugar a dudas, y fíjate, tomando los dos ejemplos que tú pones, España y Chile, ciertamente hay casos de corrupción como los hay en Estados Unidos y en casi todos los gobiernos, pero así como leemos que están los casos de corrupción, también leemos las claras consecuencias. Y ahí, vuelvo a insistir, creo que hay dos cosas. Un sistema legal que funciona y que excluye al corrupto y lo castiga y le dice, a ver,
tú ya no tienes derecho a estar aquí. El precio que tuvo que pagar el hijo de Bachelet no es menor, pero también por otro lado una respuesta de honor del propio funcionario público. Tenemos ejemplos, la semana pasada, creo que esta semana, salió el caso del senador de Nueva York, del Senado del Estado de Nueva York, ya ves que en Estados Unidos los estados tienen también Senado, que aprovechó un tráfico de influencias para favorecer a su hijo y tuvo él que renunciar como senador. Fueron él y su hijo a entregarse a la justicia, a decir, señores, aquí estoy para que me juzguen y para pagar las consecuencias de mis hechos. En los casos más dramáticos, pues tenemos ejemplos de funcionarios que se suicidan antes de enfrentar el juicio por el deshonor que les significa haber cometido un acto de corrupción. Hace pocos meses el caso del alcalde francés, que estaba metido en todo un lío de las bodas chinas, que además la secretaria de Turismo era su amante, en fin. Qué dramático que se haya tenido que suicidar. No creo que a nadie nos guste que haya una persecución de los medios o que él haya pensado que no había otra salida. Pero en última instancia hay una cuestión de honor de decir, yo no le puedo decir a mi sociedad que fui tan cínico. Pero en México vemos casos de corrupción abiertos y al contrario, hasta parece haber una especie de orgullo, pero además vemos que continúan los funcionarios en sus funciones. Entonces tenemos un grave problema de impunidad. Creo que esa es la fortaleza de este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que busca entrar muy a fondo a la investigación, dándoles nuevas herramientas legales, y tendremos que ir construyendo una nueva cultura. También yo creo que hay elementos importantes en México que nos demuestran que funcionan. Y yo tengo dos ejemplos muy claros. ¿Por qué en México está funcionando muy bien el uso del cinturón de seguridad? No hubiéramos pensado. Nos convencimos de que sí era necesario. Nos convencimos que era indispensable. O el alcoholímetro. Allá iba yo. Sí. Ese es mi segundo ejemplo. El alcoholímetro, no solo en el Distrito Federal, ha sido copiada la política pública, el esquema en varias ciudades de la República. Tengo el ejemplo claro también de Guadalajara, y está funcionando por dos cosas. La forma en la que se diseñó hace difícil de corromper, es decir, la cantidad de autoridades que están presentes a la hora que te hacen la prueba no es tan sencilla, y la otra, hay realmente un convencimiento de la gente de que manejar en estado de ebriedad me pone en riesgo a mí y a los demás. Dudo que haya disminuido el alcoholismo, pero ciertamente hoy adolescentes, adultos y adultos mayores se cuidan de no manejar en estado de ebriedad, o por temor al torito o por realmente conciencia, pero está funcionando en México. Y estoy de acuerdo contigo, creo que la solución no son las leyes, hay que escoger muy bien las leyes y hacer las cosas de tal manera simples que no sea tan fácil evadirlas. María Marván, presidenta de Transparencia Mexicana, gracias por darme estos minutos en medio del ajetreo del Foro Económico Mundial. Muchas gracias a ti, Sergio, un placer. Muchas gracias. A usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olviden. Nos vemos la próxima.